La persona pacificadora es el tipo de personalidad o eneatipo número 9 cuando hacemos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es este estilo de personalidad y vamos a ver algunos ejemplos de personas famosas que encajan en este eneatipo. De este modo podrás identificarlo en alguna persona de tu círculo cercano. O en ti mismo, tal vez. ¿Es posible que tu tipo de personalidad sea el de la persona pacificadora? Mi alumnado del campus de Poder Personal está aprendiendo a realizar estudios de personalidad completos en el curso experto en Eneagrama y Estudio de la Personalidad, que está totalmente incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte a esto profesionalmente, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com/poderpersonal. El perfil de la persona pacificadora, es decir, el tipo de personalidad número 9 del eneagrama, es el de la persona pacífica, reforzadora, pasiva y reprimida. Pertenece a la tríada del relacionarse y es precisamente el que se encuentra más distanciado con su aptitud para relacionarse con el entorno. Se identifica hasta tal punto con una visión idealizada de la realidad que carece del sentido de sí misma al margen de sus idealizaciones. La persona pacificadora recibe una sensación profunda de paz y bienestar del hecho de sentirse tan identificada con su idealización del mundo. Sin embargo, corre el peligro de encontrarse demasiado reprimida, poco desarrollada o apática ante la realidad. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a una persona pacificadora en sus diferentes estadios de integración o desintegración. En su versión sana, la persona pacificadora es profundamente receptiva, abierta, poco cohibida, emocionalmente estable y serena. Es aceptante, confiada en sí misma y en los demás, relajada y en armonía con la vida. Se trata de un tipo de persona paciente, amable, modesta, inocente, sencilla y sinceramente amable. Es optimista, reforzadora, bondadosa, apoyadora, hace que la gente se sienta cómoda y tiene un efecto sedante, sanador, armonizando a los grupos y uniendo a las personas. Es buena mediadora, confortadora y protectora. Tiene una enorme dignidad, serenidad profunda y verdadera paz que proviene de la aceptación de su condición humana. En su mejor versión, se vuelve dueña de sí misma y tiene gran ecuanimidad y verdadera satisfacción. Se siente autónoma y realizada, muy conectada consigo misma y a la vez capaz de entablar relaciones más profundas debido a su gran autoaceptación. Se vuelve más atenta, despierta y alerta ante sí misma y los demás. En su versión promedio, la persona pacificadora se vuelve humilde, acomodándose y aprobando demasiado a los demás. Es dócil, excesivamente adaptable y conciliadora, aceptando ingenua e incondicionalmente roles y expectativas convencionales y subordinándose al otro, idealizándolo y viviendo a través de él. Es conservadora y temerosa de los cambios, trastornos o presiones de cualquier tipo. Se vuelve pasiva, flemática, indiferente y complaciente, alejándose de los conflictos y barriendo los problemas debajo de la alfombra. Acaba siendo una persona perezosa, emocionalmente indolente, maldispuesta a esforzarse, muestra indiferencia, deteniéndose hasta que los problemas desaparecen solos. Se vuelve desligada, desatenta e irreflexiva. Si los problemas no desaparecen, opta por minimizar su seriedad para apaciguar a los demás. Acaba siendo una persona resignada, como si no se pudiera hacer nada para cambiar las cosas. Tiene poco criterio y busca una solución mágica que resuelva los problemas sin su esfuerzo o respuesta. En su versión malsana, la persona pacificadora se vuelve demasiado reprimida y se acaba convirtiendo en un individuo desvalido e incapaz. Ante esto, los demás deben intervenir para salvarlo de sí mismo. Se vuelve una persona obstinada, negando con insistencia la existencia de problemas y conflictos o que algo ande mal. Es seriamente negligente e irresponsable, peligrosa para cualquier persona que la necesite. Si los problemas persisten, se disocia de cualquier cosa amenazante, de modo que a la larga no puede funcionar, convirtiéndose en un individuo severamente desorientado, despersonalizado, catatónico e inmovilizado.
existe la posibilidad de colapso emocional o incluso fragmentación de la personalidad con personalidades múltiples. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has identificado entre tus conocidos a alguna persona que encaje en el perfil pacificador? ¿Y en qué estadio se encuentra? ¿En su versión sana, promedio o malsana? Si es que eres capaz de identificarlo. Vamos a la motivación básica del perfil de personalidad de la persona pacificadora, es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. La persona pacificadora busca conseguir paz y serenidad mental, crear armonía en su entorno, preservar las cosas como están, evitar conflictos y tensiones, escapar de los problemas molestos y de las exigencias de los demás. Entre los ejemplos de personalidades pacificadoras más conocidas podemos mencionar nombres como Abraham Lincoln, Joseph Campbell, Carl Jung, Ronald Reagan, Gerald Ford, la reina Isabel II, la princesa Grace de Mónaco, Walt Disney, George Lucas, Sophia Loren, Kevin Costner, Keanu Reeves, Ron Howard, Ringo Starr, Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Nancy Kerrigan, Linda Evans, Ingrid Bergman, Perry Como, Jim Henson. Si escuchando los rasgos de personalidad del eneatipo número 9, es decir, el pacificador, has sentido que sin ninguna duda ese eres tú, que tú eres un pacificador, te gustará saber que según la teoría del eneagrama, tu perfil de personalidad evoluciona positivamente hacia el motivador, el eneatipo número 3. El perfil del motivador es una persona enfocada en mejorar y en hacer que las personas y las cosas mejoren a su alrededor. Te lo explico en el vídeo que te dejo por aquí abajo. Y también te dejo un enlace para que te unas a mi curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad, con todo mi alumnado del campus de Poder Personal.